Antes de empezar, te invito a suscribirte para más historias como esta. La primera vez que lo vi, estaba destrozando a un hombre con sus propias manos. El sótano apestaba a sudor, sangre y dinero sucio. Las luces de neón parpadeaban sobre el rin improvisado mientras la multitud rugía como animales sedientos. Yo no debería estar ahí. Un omega en medio de ese infierno era como dejar caer una gota de miel en un nido de avispas. Pero necesitaba el dinero. Y los rumores decían que en esas peleas clandestinas, los organizadores pagaban bien por entretenimiento especial. No iba a venderme. Solo a servir bebidas y mantenerme invisible. Hasta que lo vi a él. Leonardo Navarro. El titán, le decían. 2 metros de pura violencia contenida en músculo y tatuajes. Cabello negro rapado a los lados, mandíbula cuadrada, nudillos sangrantes. Cada golpe que daba resonaba como un trueno. El hombre frente a él ya no se defendía, solo intentaba sobrevivir. Debí apartar la mirada. Debí esconderme entre las sombras como todos los demás omegas sensatos. Pero no lo hice. Porque en el momento exacto en que su puño conectó con la mandíbula de su oponente, sus ojos encontraron los míos. Y el mundo entero se detuvo. Eran oscuros, salvajes, hambrientos. Pero había algo más. Algo que me atravesó como un disparo directo al pecho. No era solo deseo. Era reconocimiento. Como si su alma hubiera identificado algo en mí que ni siquiera yo sabía que existía. El tipo en el suelo aprovechó su distracción y le lanzó un golpe desesperado. Leonardo ni siquiera parpadeó. Bloqueó el puño sin apartar la mirada de mí, y con un movimiento brutal, terminó la pelea de un solo golpe. El árbitro levantó su brazo. La multitud estalló. Pero él seguía mirándome. Y yo, por primera vez en mi vida, no pude moverme. Mi compañero de trabajo, un beta llamado Marcus, me jaló del brazo. ¿Estás loco? Ese tipo te está viendo. Sael, tienes que irte. Ahora. Tenía razón. Todos sabían lo que significaba cuando un alfa como Leonardo Navarro ponía los ojos en un omega. Significaba posesión. Significaba peligro. Significaba que ya no eras libre. Pero mis piernas no respondían. Leonardo se bajó del ring. La gente se apartaba a su paso como el mar rojo. Sangre resbalaba por su ceja partida, pero caminaba hacia mí con la determinación de un depredador que ya había decidido cuál era su presa. Marcus me soltó y desapareció entre la multitud. Cobarde útil. Y entonces Leonardo estuvo frente a mí. Desde cerca era aún más imponente. Olía a sudor, cuero y algo oscuro que hacía que mis instintos de omega quisieran someterse y huir al mismo tiempo. Pero yo nunca había sido bueno obedeciendo mis instintos. ¿Cómo te llamas? Su voz era grave, áspera, como piedras arrastrándose. Debí mentir. Debí correr. Me llamo Sael. Una sonrisa lenta, peligrosa, curvó sus labios ensangrentados. Entonces, Sael. Lo saboreó como si fuera lo más dulce que hubiera probado. Voy a volver a verte. No era una pregunta. Era una sentencia. No lo creo, respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi voz. Algo brilló en sus ojos. Diversión. Desafío. Hambre. Sí. Sí lo haré. Y se alejó, dejándome temblando entre la multitud que volvía a cerrarse, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Esa noche, supe 2 cosas. Primera, Leonardo Navarro era el hombre más peligroso que había conocido. Segunda, ya era demasiado tarde para alejarme. Pasaron 3 días antes de que volviera a verlo. Yo trabajaba en un café de mala muerte en el centro, sirviendo expresos aguados a oficinistas cansados. Era lo único que podía conseguir sin papeles en regla. Sin familia. Sin nada más que mi nombre y mis ojos dorados que atraían demasiada atención. Estaba limpiando una mesa cuando la campanilla de la puerta sonó. Y supe, antes de voltear, quién era. Leonardo Navarro llenaba el espacio del café como una tormenta entrando en una casa de muñecas. Todos los clientes levantaron la vista, algunos con miedo,
otros con reconocimiento. Los alfas olían el peligro. Los omegas olían la dominancia pura. Pero él solo me miraba a mí. Se sentó en la barra. No pidió nada. Solo esperó. Mi jefa, una beta con más coraje que sentido común, se acercó. ¿Qué va a ordenar? Lo que él me traiga. Señaló hacia mí sin apartar sus ojos de los míos. La mujer me lanzó una mirada de advertencia y se alejó. Tomé aire. Agarré mi libreta. Me acerqué como si no sintiera mis rodillas temblar. ¿Café? No vine por café. Entonces estás en el lugar equivocado. Una sonrisa. Dios, esa sonrisa era peligrosa. Vine a verte. Ya me viste. Puedes irte. No hasta que hablemos. No tengo nada que hablar contigo. Se inclinó hacia adelante. Su aroma me golpeó como una ola. Alfa puro. Poder. Peligro. Mi cuerpo reaccionó de formas que odiaba, formas que no podía controlar. Si tienes. Su voz bajó, íntima, solo para mí. ¿Por qué no has podido dejar de pensar en mí desde aquella noche? Mi orgullo me hizo responder antes de pensar. Eres arrogante. Soy honesto. Se recargó en el asiento, estudiándome. Y tú tampoco has dejado de pensar en mí. Maldito fuera por tener razón. ¿Qué quieres? Conocerte. ¿Para qué? Porque nunca había visto a nadie como tú. No sabía si era un cumplido o una amenaza. Soy solo un omega. Hay miles. No como tú. Su mirada se intensificó. Tú me miraste sin miedo. Tú no te apartaste. Y cuando nuestros ojos se encontraron, sentiste lo mismo que yo. Me ardieron las mejillas. Odiaba que pudiera leerme tan fácilmente. No sé de qué hablas. Si sabes. Un cliente tosió impaciente en una mesa lejana. Mi jefa me lanzó una mirada asesina. Tengo que trabajar. Entonces trabajaré contigo. No puedes quedarte aquí todo el día. Observa. Y lo hizo. Durante mi turno completo de 6 horas, Leonardo Navarro se quedó sentado en esa barra, pidiendo café tras café que apenas probaba, mirándome con una intensidad que hacía que mis manos temblaran cada vez que servía una taza. No habló. No me molestó. Solo estuvo ahí. Presente. Constante. Inevitable. Cuando mi turno terminó, me quité el delantal y salí por la puerta trasera, rezando para que no me siguiera. Pero ahí estaba, recargado contra la pared del callejón, esperándome como si supiera exactamente qué haría. ¿Siempre acosas a la gente así? Pregunté, cruzándome de brazos. Solo a ti. Qué afortunado me siento. Dio un paso hacia mí. Luego otro. Hasta que estuvo tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Cena conmigo. No. ¿Por qué no? Porque sé qué tipo de hombre eres. Ah, sí. Su voz era suave, casi tierna. ¿Y qué tipo de hombre soy? Peligroso. Violento. El tipo de hombre que destruye todo lo que toca. Algo oscuro cruzó su rostro. Dolor, tal vez. O aceptación. Tienes razón. Su honestidad me sorprendió. Soy todas esas cosas. Pero contigo, levantó una mano, como si quisiera tocarme, pero se detuvo a centímetros de mi mejilla. Contigo quiero ser diferente. Mi corazón latió violentamente. No puedes cambiar lo que eres. No. Pero puedo intentarlo. Sus ojos me suplicaban de una forma que no encajaba con el monstruo que todos decían que era. Dame una oportunidad. Solo una cena. Si después quieres que desaparezca, lo haré. Debí decir que no. Debí correr. Pero había algo en su mirada. Algo roto y honesto y desesperado. Una cena, dije finalmente. Pero en un lugar público. Y pagas tú. La sonrisa que iluminó su rostro fue como ver amanecer después de una tormenta. ¿Trato? Y así,
Sin saber cómo, dejé que el hombre más peligroso de la ciudad entrara en mi vida. No sabía que ya nunca podría sacarlo. Me llevó a un restaurante italiano discreto en el lado bueno de la ciudad. No era ostentoso, pero era limpio, cálido, con velas en las mesas y música suave que no competía con la conversación. Leonardo se veía extraño ahí. Demasiado grande para la silla delicada, demasiado rudo para el mantel de lino. Pero se comportaba con una educación que me sorprendió. ¿Esperabas que comiera con las manos? Preguntó con una sonrisa torcida cuando me vio observarlo. Tal vez. Mi madre me enseñó modales. Antes de morir. La honestidad brutal de su respuesta me desarmó. Lo siento. Fue hace mucho tiempo. Tomó un sorbo de vino. Pero gracias. Pedimos. Él una pasta. Yo una ensalada que sabía que no terminaría porque mis nervios eran más fuertes que mi hambre. Háblame de ti, dijo Leonardo, recargándose en su silla, estudiándome con esa intensidad que hacía que me sintiera desnudo. No hay mucho que contar. No te creo. Suspiré. Crecí en orfanatos. Me escapé a los 16. He trabajado en lo que sea para sobrevivir. No tengo familia. No tengo estudios. Esa es mi vida. ¿Y aún así sigues de pie? No tengo otra opción. Tienes más fuerza que la mayoría de los alfas que conozco. La fuerza no se mide en músculo. Lo sé. Su mirada se suavizó. Por eso me fascinaste desde el primer momento. ¿Porque soy fuerte? ¿Por qué me miraste como si no tuvieras nada que perder? Y eso, hizo una pausa. Eso es lo más honesto que he visto en años. La comida llegó. Comimos en silencio por unos minutos. Pero no era incómodo. Era extrañamente íntimo. ¿Y tú? Pregunté finalmente. ¿Qué hace que el titán sea quien es? Sobrevivir. Su respuesta fue simple. Aprendí que el mundo solo respeta la fuerza. Así que me hice el más fuerte. ¿Y funciona? Me mantiene vivo. Pero no me hace feliz. La sinceridad en su voz me apretó el pecho. ¿Qué te haría feliz? Me miró durante un largo momento. ¿Esto? ¿Qué? Estar aquí. Contigo. Sin pelear. Sin sangre. Solo, siendo. Algo en mi interior se derritió. Algo que había mantenido congelado durante años. Eres diferente de lo que esperaba. ¿Decepcionado? Asustado. ¿De mí? De lo que haces que sienta. Sus ojos se oscurecieron. Se inclinó hacia adelante. ¿Y qué te hago sentir, Sael? Mi nombre en sus labios sonaba como una oración. Como si pudiera caer. Y no sé si habrá alguien para atraparme. Yo te atraparía. Su voz era pura certeza. Siempre. No me conoces. Entonces déjame conocerte. ¿Por qué yo? ¿Por qué no cualquier otro omega que se te lance encima? Porque ninguno de ellos me hace querer ser mejor. Se pasó una mano por la cara. Sael, he lastimado a mucha gente. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso. Pero cuando te vi, por primera vez en mi vida, sentí que podía ser más que violencia. Que podía ser paz. Me temblaron las manos. No puedo salvarte, Leonardo. No te estoy pidiendo que me salves. Te estoy pidiendo que me dejes intentarlo. La mesera pasó, nos rellenó las copas, desapareció. Si hago esto, dije lentamente, necesito que sepas algo. Lo que sea. No me someteré. No porque seas un alfa. No voy a ser uno más de tus trofeos. Una sonrisa lenta, orgullosa, curvó sus labios. No quiero que te sometas. Quiero que me elijas. ¿Y si te elijo, qué pasará cuando te canses de mí? No va a pasar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Se inclinó sobre la mesa. Su mano encontró la mía. El contacto fue eléctrico. Porque llevo 30 años en este mundo, Sael. Y nunca, nunca, había sentido lo que siento cuando te miro.
Mi respiración se atascó. ¿Y qué sientes? Como si finalmente hubiera encontrado mi hogar. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. Esto es una locura. Lo sé. Apenas nos conocemos. Lo sé. Podría terminar mal. O podría ser lo mejor que nos haya pasado. Lo miré. Realmente lo miré. Más allá de los tatuajes y los nudillos rotos y la reputación de monstruo. Vi a un hombre solo. Un hombre cansado de pelear. Un hombre que quería algo real. Y vi mi propio reflejo en él. Está bien, susurré. Lo intentaremos. La sonrisa que me dio fue tan brillante que me dolió el pecho. No te arrepentirás. Más te vale. Pagó la cuenta. Caminamos fuera. La noche era fría pero despejada. ¿Te llevo a casa? Preguntó. Prefiero caminar. Entonces camino contigo. Y lo hizo. Durante 20 cuadras, caminamos lado a lado, sin tocarnos, pero tan cerca que sentía la electricidad entre nosotros. Cuando llegamos a mi edificio destartalado, me detuve en la entrada. Gracias por la cena. Gracias por darme una oportunidad. Debí despedirme. Debí entrar. Pero me acerqué. Me puse de puntillas. Y besé su mejilla. Su cuerpo se tensó completo. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Sael. Subí las escaleras sin mirar atrás. Pero sabía que él seguía ahí. Esperando hasta que llegara a salvo. Y por primera vez en años, no me sentí solo. Después de esa noche, Leonardo se convirtió en una constante en mi vida. No de forma asfixiante. No era posesivo de la forma brutal que esperaba. Era más sutil. Más aterrador. Aparecía en el café cada día. Se sentaba. Observaba. Esperaba mi descanso para hablar conmigo 15 minutos antes de irse sin protestar. Me caminaba a casa cuando mi turno terminaba de noche. Nunca intentaba entrar. Solo se aseguraba de que llegara bien. Me enviaba mensajes simples. ¿Comiste? ¿Dormiste bien? Te vi sonreír hoy. Fue hermoso. Lentamente, mi resistencia se fue desmoronando. Hasta que una noche, 2 semanas después de nuestra primera cita, pasó algo que cambió todo. Había una pelea programada. Una importante. Leonardo me invitó. No tienes que ir, dijo. Sé que no te gusta ese mundo. Pero es tu mundo. No tiene que ser el tuyo. Si voy a estar contigo, necesito entender quién eres. Me miró con algo que parecía asombro. ¿Estás seguro? No. Pero voy a ir igual. La pelea era en un almacén abandonado en los muelles. Más grande, más brutal, más dinero en juego. Leonardo peleaba contra un alfa nórdico del doble de ancho. La multitud estaba frenética. Yo observaba desde un rincón elevado, protegido por el guardaespaldas de Leonardo, un tipo callado llamado Marcus que no me quitaba los ojos de encima. El combate empezó. Era violencia pura. Golpes que habrían matado a un hombre normal. Sangre salpicando el piso. Los gritos de la multitud convertidos en rugidos animales. Leonardo era una bestia. Preciso. Letal. Imparable. Pero entonces su oponente hizo trampa. Sacó una navaja escondida y cortó el costado de Leonardo. Sangre. Mucha sangre. La multitud estalló en caos. Algunos exigiendo descalificación. Otros animando la brutalidad. ¿Y Leonardo? Leonardo se detuvo. En medio del ring, sangrando, miró hacia donde yo estaba. Nuestros ojos se encontraron. Y vi algo increíble. Vi a la bestia calmarse. Su respiración se reguló. Su postura se relajó. La furia salvaje en sus ojos se suavizó. Como si mi simple presencia fuera suficiente para anclar su humanidad. El otro alfa atacó, pensando que tenía ventaja. Error. Leonardo se movió con una velocidad brutal. 2 golpes.
El nórdico cayó inconsciente. Pelea terminada. Pero Leonardo no celebró. No rugió victoria. Solo se bajó del ring y caminó directo hacia mí. La multitud se apartó. Marcus dio un paso atrás. Leonardo llegó frente a mí, cubierto de sangre y sudor, jadeando. ¿Estás bien?, preguntó. Yo debería preguntarle eso a él. Pero lo único que pude hacer fue tocar su rostro con manos temblorosas. Ganaste. Porque estabas aquí. Leonardo, estás sangrando. No me importa. A mí sí. Algo brilló en sus ojos. Vulnerabilidad pura. ¿Puedes quedarte conmigo esta noche? No para nada, solo, necesito que estés cerca. Mi corazón se rompió y sanó al mismo tiempo. Sí. Me llevó a su departamento. Un penthouse sorprendentemente minimalista. Limpio. Ordenado. Solitario. Me senté en el sofá mientras él se duchaba. Cuando salió, con el costado vendado y cabello mojado, se veía más humano de lo que nunca lo había visto. Se sentó a mi lado. No demasiado cerca. Dándome espacio. Gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Te asusté? Sí. Lo siento. No te disculpes por ser quien eres. Tomé su mano. Pero Leonardo, ¿esa violencia, es lo que quieres? No. Su respuesta fue inmediata. Es lo que sé hacer. Es lo que me mantiene con poder. Pero no es lo que quiero. ¿Qué quieres? Me miró con una intensidad que me robó el aliento. ¿Esto? ¿Tú? ¿Paz? No soy paz. Soy un desastre. Eres mi desastre. Leonardo. Cuando estás cerca, todo se calma. Apretó mi mano. Es como si tu existencia apagara el fuego en mi cabeza. Como si finalmente pudiera respirar. Eso es mucha presión. No quiero presionarte. Solo quiero que sepas lo que significas para mí. Me acerqué. Recosté mi cabeza en su hombro. Su brazo me rodeó con una ternura que contrastaba brutal con lo que había visto en el ring. Tengo miedo, susurré. ¿De mí? De lo que siento por ti. ¿Y qué sientes? Demasiado. Demasiado rápido. Yo también. Nos quedamos así. Abrazados en el silencio. Sin necesidad de más palabras. Y esa noche, dormí en sus brazos. Sin sexo. Sin promesas imposibles. Solo dos personas rotas encontrando consuelo en la calidez del otro. Y cuando desperté en la mañana, con su respiración tranquila contra mi cabello, supe que estaba perdido. Completa, irrevocablemente perdido. Los siguientes 2 meses fueron los más intensos de mi vida. Leonardo me cortejaba de formas que no esperaba de un hombre como él. Flores silvestres dejadas en la puerta del café. Mensajes de buenas noches sin falta. Cenas tranquilas donde hablábamos de todo y nada. Caminatas nocturnas por la ciudad donde me contaba historias de su infancia mientras yo compartía las pocas buenas memorias que tenía. Pero lo más extraño, lo más adictivo, era el poder que descubrí que tenía sobre él. Un día, llegó al café tenso. Problemas con uno de sus negocios. Alguien había querido desafiarlo. Estaba al borde de explotar. Me acerqué. Toqué su mano. Respira. Y lo hizo. La tensión se disolvió de sus hombros. Su mandíbula se relajó. Su mirada se suavizó. ¿Cómo haces eso?, preguntó, maravillado. ¿Hacer qué? Calmarme. Nadie más puede. Tal vez porque confías en mí. Confío en ti más que en nadie. Fue ese día cuando me di cuenta. Leonardo Navarro, el alfa más temido de la ciudad, el hombre que hacía temblar a otros con solo su presencia. Era completamente mío. No porque lo hubiera dominado físicamente, sino porque había encontrado el camino a su alma. Y una vez ahí, él me había entregado las llaves voluntariamente. Esa noche me invitó a su departamento de nuevo.
Esta vez, había cocinado. Pasta. Torpemente hecha, pero hecha con esfuerzo. No sabía que cocinaras, dije, probando un bocado. No cocino. Pero quería intentarlo. Para ti. Está interesante. ¿Rió? Era un sonido que nunca se cansaba de escuchar. Significa que está horrible. No. Significa que aprecio el esfuerzo. Comimos. Hablamos. Reímos. Y cuando terminamos, me jaló al sofá, me sentó entre sus piernas, y simplemente me abrazó. Sael, quiero que seas mío. Oficialmente. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significa eso? Significa que quiero que el mundo sepa que eres mi Omega. Que nadie más puede tocarte. Que eres, hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles. Que eres mi pareja. Leonardo. No tienes que responder ahora. Solo, piénsalo. Me di vuelta para mirarlo. ¿Y si digo que sí? ¿Qué cambia? Todo. Nada. Acarició mi mejilla. Significa que te protegeré con mi vida. Que serás mi prioridad. Que nadie podrá lastimarte sin pasar primero sobre mi cadáver. Eso suena intenso. Lo es. Porque eso es lo que siento por ti. Apenas me conoces. Te conozco donde importa. Puso mi mano sobre su corazón. Aquí. Podía sentir los latidos fuertes bajo mi palma. Tengo miedo de que te canses. De que un día despiertes y te des cuenta de que no soy suficiente. Su risa fue amarga. Sael, mírame. Soy un criminal. Un peleador callejero. Un hombre con más sangre en las manos de la que podría limpiar en 1000 vidas. Me tomó del rostro. Si alguien debería tener miedo de no ser suficiente, soy yo. Eres más de lo que crees. Solo contigo. Y entonces me besó. No como antes. No suave. No contenido. Sino con toda la desesperación, el hambre, la necesidad que había estado conteniendo durante meses. Respondí con la misma intensidad. Mis dedos enredados en su cabello. Su mano en mi espalda baja acercándome más. Más cerca. Cuando nos separamos, ambos jadeábamos. Dime que sí, susurró contra mis labios. Por favor, Sael. Dime que serás mío. Sí. La palabra salió sin pensarla. Sí, seré tuyo. La sonrisa que me dio era pura felicidad. Y yo seré tuyo. Completamente. Esa noche, nos quedamos enredados en el sofá. Besándonos. Tocándonos. Sin llegar más lejos porque ninguno estaba listo. Pero no lo necesitábamos. Lo que teníamos era más profundo que sexo. Era conexión. Confianza. Amor. Amor que ninguno de los dos había esperado encontrar. Y cuando desperté en la mañana, con Leonardo mirándome como si fuera lo más precioso del mundo, supe que había tomado la decisión correcta. Peligrosa, tal vez. Pero correcta. Ser la pareja del titán venía con consecuencias. Algunos lo descubrí de formas dulces. Asientos reservados en restaurantes. Nadie molestándome en la calle. Respeto inmediato en lugares donde antes me ignoraban. Otros los descubrí de formas oscuras. 2 semanas después de hacernos oficiales, estaba cerrando el café solo. Mi jefa se había ido temprano y yo ofrecí quedarme. Error. 3 alfas entraron 5 minutos antes del cierre. Los reconocí de inmediato. Trabajaban para Konstantin Volkov, el rival principal de Leonardo en el negocio de las peleas. ¿Sael Cameron? Preguntó el líder, un tipo con cicatriz en el ojo. El café está por cerrar. No venimos por café. Se acercó. Venimos por ti. Retrocedí. Leonardo se va a enterar de esto. Es exactamente lo que queremos. Sonrió. Nuestro jefe quiere mandarle un mensaje. Y tú, Omega, eres el mensaje perfecto. Agarré el teléfono. Uno de ellos fue más rápido,
arrancándolo de mi mano. Esto puede ser fácil o difícil. Tú decides. Difícil, entonces. Agarré la jarra de café caliente y la estrellé contra su cara. Aullido. Caos. Corrí hacia la puerta trasera, pero uno me bloqueó. Me agarró del brazo. Olí su aliento asqueroso. Vas a pagar por eso, perra. Entonces la puerta del café explotó. Literalmente. Arrancada de sus bisagras. Y ahí estaba Leonardo. Nunca lo había visto así. Pura furia. Ojos completamente negros. Músculos tensos. Bestia desatada. Aléjate de mi Omega, cada palabra era una sentencia de muerte. El alfa que me sostenía me soltó. Los tres retrocedieron. Navarro, esto no es personal, es. Leonardo no dejó que terminara. Lo que pasó después fue brutal. Rápido. Eficiente. En menos de un minuto, los tres alfas estaban en el suelo. Inconscientes. Sangrando. Leonardo caminó hacia mí. Había sangre en sus nudillos. Pero sus manos fueron increíblemente gentiles cuando me revisó. ¿Te lastimaron? No. Llegaste a tiempo. Si hubiera llegado un segundo tarde. Pero no fue así. Temblaba. Me abrazó con fuerza. Esto es mi culpa. Te puse en peligro solo por estar conmigo. Leonardo, no. Volkov te usó para llegar a mí. Y lo volverá a intentar. Me apartó lo suficiente para mirarme. No puedo dejarte desprotegido. ¿Qué estás diciendo? Que te mudas conmigo. ¿Hoy? Ahora. No puedes tomar esas decisiones por mí. Sael, por favor. Su voz se quebró. No puedo perderte. No sobreviviría. Vi el miedo real en sus ojos. El terror de alguien que finalmente tenía algo que perder. Está bien. Toqué su rostro. Está bien. Me mudaré contigo. El alivio en su expresión era palpable. Gracias. Pero con reglas. Las que quieras. Tengo mi propio espacio. No soy tu prisionera. Soy tu pareja. Por supuesto. Y hablas conmigo antes de tomar decisiones que me afecten. Lo prometo. ¿Y Leonardo? Sí. No los mates. Miró a los alfas inconscientes. Me están haciendo difícil esta promesa. Por favor. Suspiró. Está bien. Pero solo porque tú lo pides. Llamó a Marcus. Este llegó con otros 2 hombres en menos de 10 minutos. Se llevaron a los atacantes. ¿Qué les harás? Pregunté. Enviarles un mensaje a Volkov. Pero no los mataré. Me miró. Porque tú me lo pediste. Gracias. Por ti, cualquier cosa. Esa noche empaqué mis pocas pertenencias. Leonardo envió personas para que lo hicieran, pero insistí en hacerlo yo. Cuando llegamos a su departamento, me mostró la habitación que había preparado. Es tuya. Puedes decorarla como quieras. Cambiarlo todo. Lo que necesites. Pensé que dormiríamos juntos. Lo haremos. Si tú quieres. Pero quiero que tengas tu espacio. Que sepas que puedes alejarte si necesitas estar solo. Mi corazón se derritió. ¿Cómo es que el hombre más peligroso de la ciudad es también el más considerado? Solo contigo. Me besó suavemente. Solo contigo, Sael. Esa noche dormí en sus brazos. Y por primera vez, me permití creer que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. A pesar del peligro. A pesar del miedo. A pesar de todo. Un mes después de mudarme con Leonardo, algo cambió en mi cuerpo. Al principio pensé que era estrés. Náuseas matutinas. Cansancio extremo. Sensibilidad en los olores. Pero cuando el síntoma se volvió constante, supe que tenía que checarme. Fui al médico en secreto. No quería preocupar a Leonardo hasta estar seguro.
El doctor, un beta amable, me hizo pruebas. Cuando regresó con los resultados, la expresión en su rostro lo dijo todo. Felicidades, Sael. Estás embarazado. El mundo se detuvo. ¿Qué? Aproximadamente 6 semanas. Todo parece saludable hasta ahora, pero necesitaremos monitoreo cercano dado tu historial médico. No puede ser. Nosotros nunca. Entonces recordé. Esa noche. 3 semanas después de hacernos oficiales. La celebración en su departamento. Había cocinado él mismo, cosa que me hizo reír porque resultó ser sorprendentemente bueno en la cocina para ser un hombre que intimidaba a medio mundo. 2 copas de vino. La música baja. La ciudad iluminada detrás del ventanal como si el mundo entero hubiera conspirado para hacer esa noche perfecta. No sé quién se movió primero. Solo recuerdo que de repente su mano estaba en mi mejilla y me miraba con esa intensidad suya que siempre hacía, que me olvidara de respirar. ¿Puedo besarte? Preguntó, como si necesitara permiso, como si un hombre de su tamaño y su fuerza tuviera que pedirme algo con esa voz tan baja y tan suya. Le dije que sí con los ojos antes de poder decírselo con palabras. Lo que siguió fue lento. Deliberado. Manos grandes aprendiendo la geografía de mi cuerpo como si tuvieran todo el tiempo del mundo, como si yo fuera algo frágil que valía la pena tratar con cuidado. Susurros contra mi cuello. Mi nombre en su boca como si fuera una oración. La calidez de su piel contra la mía. El peso de él envolviéndome, no aprisionándome, sino protegiéndome, que era algo muy diferente. Y yo me entregué. Completamente. Sin reservas. Sin miedo. Esa noche lo di todo, y él también. Cada caricia fue una pregunta y cada respuesta fue un sí. Hubo un momento, justo en el centro de todo, donde me miró a los ojos como si quisiera asegurarse de que seguía siendo yo, de que seguía estando bien, y algo en ese gesto me rompió de la manera más dulce posible. Cuando terminó, quedamos en silencio, sin aliento, con la frente apoyada uno en el otro, riéndonos suavemente de nada y de todo. Su mano trazaba distraídamente círculos en mi espalda. Yo escuchaba los latidos de su corazón volver poco a poco a la calma. ¿Estás bien? Murmuró contra mi cabello. Más que bien, respondí, y era verdad. Esa noche dormí sin pesadillas por primera vez en años. ¿Sael? ¿Estás bien? Yo, necesito pensar. Salí del consultorio en shock. Embarazado. Iba a tener un bebé. El bebé de Leonardo. El pánico me golpeó primero. No tenía dinero. No tenía estabilidad. Acababa de mudarme con un hombre que vivía en violencia constante. ¿Cómo podía traer un niño a este mundo? Pero luego, más profundo que el pánico, sentí algo más. Esperanza. Un bebé. Una familia. Algo que nunca pensé que tendría. ¿Pero Leonardo querría esto? ¿Estaba listo para ser padre? Pasé 3 días sin decirle. 3 días donde me observó con preocupación creciente. Sael, ¿qué pasa? Preguntó la tercera noche, encontrándome en el balcón mirando la ciudad. Nada. No me mientas. Te conozco. Algo está mal. Nada está mal. Es solo. ¿Qué? Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos. Sea lo que sea, puedes decírmelo. Las lágrimas finalmente salieron. Estoy embarazado. El silencio fue ensordecedor. Leonardo me miraba con ojos tan abiertos que parecía haber visto un fantasma. ¿Qué dijiste? Estoy embarazado. De 6 semanas. El bebé es tuyo. Se puso de pie bruscamente. Caminó unos pasos. Se pasó las manos por la cara. Mi corazón se hundió. Si no lo quieres, lo entiendo. Yo puedo. ¿No quererlo? Se dio vuelta. Sael, ¿estás loco? Tú no pediste esto. Podemos. Ven aquí. Leonardo. Ven. Aquí. Me acerqué. Él me tomó de la cintura y me acercó hasta que no había espacio entre nosotros.
¿Crees que no quiero esto? ¿A nuestro bebé? No lo sé. Nunca hablamos de... ¿Escuchas a él? Me tomó del rostro. Nunca pensé que tendría una familia. Nunca pensé que merecería algo así de puro. Pero tú, su voz se quebró. Tú me diste un futuro. Y ahora me estás dando un bebé. Nuestro bebé. ¿De verdad lo quieres? Lo quiero. ¿Te quiero? Los quiero a ambos más de lo que pensé que era posible amar algo. Lloré contra su pecho. Tengo tanto miedo. Yo también. Pero lo haremos juntos. Me besó la frente. Voy a protegerlos. A ambos. Con mi vida. ¿Y si eres un mal padre? Entonces aprenderé a ser bueno. Por ustedes. Leonardo. Cásate conmigo. Me congelé. ¿Qué? Cásate conmigo, Sael. Haz que esto sea real. Haz que esto sea para siempre. Estás loco. Estoy enamorado. Cayó de rodillas. Estoy completamente, irrevocablemente enamorado de ti. Y quiero que seas mi esposo. Quiero que ese bebé nazca en una familia. Nuestra familia. ¿No tienes anillo? Entonces te conseguiré 1000. Pero primero necesito que digas que sí. Reí entre lágrimas. Esto es una locura. La mejor locura de mi vida. Ni siquiera llevas un año conociéndome. Y ya no puedo imaginar un día sin ti. Lo miré. Este hombre gigante de rodillas frente a mí. Este hombre que el mundo temía pero que me miraba como si yo fuera lo más precioso que existía. Sí. Sí. Sí, me casaré contigo, idiota. Me levantó del suelo y me dio vueltas. Reí. Lloré. Me besó como si fuera oxígeno. Cuando me bajó, puso su mano grande sobre mi vientre todavía plano. Hola, pequeño. Soy tu papá. Y te prometo que voy a ser mejor de lo que mi padre fue conmigo. Te prometo que nunca te faltará amor. Y en ese momento, supe que todo estaría bien. Porque este hombre, este alfa temido por todos, acababa de entregarme su corazón completo. Y yo le había dado el mío a cambio. El embarazo cambió todo. Leonardo se volvió imposiblemente protector. Casi no me dejaba salir sin escolta. Marcus se convirtió en mi sombra constante, lo cual era molesto pero también reconfortante. Pero lo más sorprendente fue ver a Leonardo transformarse. El hombre que vivía para la violencia comenzó a retirarse de las peleas. No de inmediato, pero gradualmente. No puedo arriesgarme a morir en el ring, me dijo una noche. No cuando tengo tanto que perder. ¿Y qué harás? Estoy invirtiendo el dinero. Negocios legítimos. Un gimnasio, tal vez. Algo que pueda dejarle a nuestro hijo. A nuestra hija. ¿Hija? Presiento que es niña. Sonrió. Entonces tendré que ser aún más cuidadoso. El mundo es cruel con las niñas. Lo es. Pero ella tendrá un padre que la protegerá. Hasta mi último respiro. Las semanas pasaron. Mi vientre creció. Los síntomas fueron duros, pero Leonardo estuvo ahí para todo. Sosteniendo mi cabello cuando vomitaba. Masajeando mis pies hinchados. Leyendo libros de embarazo como si fueran manuales de batalla. Dice aquí que en el segundo trimestre debes sentirte mejor, comentó una tarde, con lentes de lectura que nunca supe que tenía. Quien escribió eso nunca estuvo embarazado. ¿Rió? Probablemente tienes razón. Definitivamente tengo razón. Pero a pesar de las dificultades, nunca había sido tan feliz. Hasta que Volkov volvió a aparecer. Me encontraba en el parque cerca del departamento, con Marcus vigilándome de cerca, cuando 3SU versus negras bloquearon todas las salidas. Konstantin Volkov salió del vehículo central. Era alto, rubio, con ojos fríos como el hielo. Un alfa que hacía que incluso otros alfas se estremecieran. Marcus se puso entre nosotros inmediatamente. Atrás, Volkov. Calma, perro. Solo quiero hablar con el Omega del Titán.
Me miró. O debería decir, el omega embarazado del titán. Mi sangre se heló. ¿Cómo? Tengo ojos en todas partes, querido. Se acercó. Felicidades por el bebé. Qué noticia tan interesante. ¿Qué quieres? Mandarle un mensaje a Leonardo. Dile que se retire del negocio. Completamente. O su familia sufrirá las consecuencias. Vete al infierno. Esa es la respuesta incorrecta. Sacó una foto. Era de mí entrando al consultorio médico. Sería una lástima que algo le pasara a un omega tan frágil en su condición. Marcus gruñó, listo para atacar. Un movimiento y mis hombres disparan. Volkov señaló a los francotiradores en los edificios cercanos. No soy estúpido. Leonardo te matará por esto. Leonardo está ocupado siendo un padre de familia. Ya no es el monstruo que era. Sonrió. El amor lo hizo débil. El amor lo hizo fuerte. Ya veremos. Tienes 3 días. Retiro completo o miró mi vientre. Bueno, sería una pena perder algo tan precioso. Se fue tan rápido como llegó. Marcus me llevó al departamento inmediatamente. Leonardo estaba en una reunión, pero Marcus lo contactó. Llegó en 15 minutos, con el rostro más oscuro que nunca lo había visto. ¿Estás bien? ¿El bebé? Estamos bien. Pero Leonardo, Volkov. Lo sé. Marcus me contó. Se pasó las manos por el cabello. Esto es mi culpa. No lo es. Debí matarlo cuando tuve la oportunidad. Y terminar en prisión. Alejado de nosotros. Pero al menos estarían a salvo. No sin ti. Me acerqué, tomé su rostro en mis manos. No dejes que te convierta en el monstruo que dejaste de ser. Amenazó a nuestro bebé, Sael. Lo sé. Y lo pagarás. Pero inteligentemente. No con rabia ciega. Vi la lucha en sus ojos. La bestia versus el hombre. El instinto versus el amor. Finalmente, el amor ganó. Tienes razón. Me besó profundamente. Voy a acabar con esto. Pero de la forma correcta. ¿Cómo? Tengo contactos. Policías que le deben favores. Jueces que odian a Volkov. Si junto la información correcta, puedo hundirlo sin derramar sangre. ¿Y funcionará? Tiene que funcionar. Porque no voy a dejar que nada les pase. Los siguientes 3 días fueron un infierno. Leonardo trabajaba día y noche, recopilando evidencia, llamando favores, construyendo un caso. Yo apenas dormía, aterrorizado de que Volkov apareciera de nuevo. Pero entonces, en la mañana del tercer día, Marcus entró con una sonrisa. Prendieron la televisión. Lo hicimos. Las noticias mostraban a Volkov siendo arrestado. Cargos de tráfico de armas, lavado de dinero, y asesinato. Evidencia abrumadora presentada por una fuente anónima. Leonardo me miró. Se acabó. ¿De verdad? De verdad. Nunca va a salir de prisión. Lloré de alivio. ¿Lo hiciste? Sin matarlo. Lo hice por ti. Por nosotros. Puso su mano en mi vientre. Porque nuestra familia merece un padre que no sea un asesino. Ya eres el mejor padre. Aún no lo soy. Pero voy a intentarlo. Y lo hizo. Cada día, con cada decisión, Leonardo se alejaba más del monstruo y se acercaba más al hombre que yo sabía que podía ser. El hombre que merecíamos. El embarazo progresó mejor de lo esperado después del incidente con Volkov. Leonardo abrió el gimnasio. No para peleas clandestinas, sino para entrenar jóvenes en boxeo legítimo. Algo constructivo. Algo de lo que podía estar orgulloso. Yo dejé el café y comencé a estudiar en línea. Administración de empresas. Leonardo insistió en pagarlo todo. Quiero que tengas opciones, me dijo. Que nunca dependas de mí por necesidad, sino por elección. Ya te elegí. Y quiero que puedas seguir eligiéndome cada día.
Nos casamos en una ceremonia pequeña. Solo Marcus, la empleada del registro civil, y nosotros dos. No necesitábamos más. Cuando Leonardo deslizó el anillo en mi dedo, lloré. Ahora eres mío. Legalmente. Oficialmente. Para siempre. Siempre fui tuyo. Lo sé. Pero ahora el mundo lo sabe también. Nuestra luna de miel fue un fin de semana en una cabaña en las montañas. Caminatas lentas. Conversaciones profundas. Planes para el futuro. ¿Cómo la llamaremos? Pregunté, recostado en su pecho bajo las estrellas. Pensé que podría ser Sofía. Como mi madre. Sofía Navarro. Lo saboreé. Me gusta. ¿Y si es niño? Entonces lo llamaremos como quieras. No. Juntos decidiremos. Como decidimos todo ahora. Y así fue. A las 38 semanas, mi agua rompió en medio de la noche. Leonardo, el hombre que nunca mostraba miedo, palideció completamente. ¿Qué hago? ¿Hospital? ¿Ambulancia? ¿Helicóptero? Reí a pesar del dolor. Helicóptero sería excesivo. Solo llévame al hospital. Manejó a velocidad récord. Llegamos en tiempo récord. Las siguientes 14 horas fueron las más largas de nuestras vidas. Leonardo nunca soltó mi mano. Ni cuando lo maldije. Ni cuando le grité que todo era su culpa. Ni cuando estuve seguro de que no podría continuar. Si puedes. Eres el hombre más fuerte que conozco. Puedes hacer esto. Y lo hice. A las 3:47 de la madrugada, Sofía Luna Navarro llegó al mundo. Pequeña. Perfecta. Con mis ojos dorados y el cabello negro de su padre. Cuando la enfermera la puso en mis brazos, el mundo entero tuvo sentido. Y cuando Leonardo la sostuvo por primera vez, con esas manos gigantes que habían destruido tanto, sosteniéndola con una ternura infinita, lloré. Hola, pequeña. Su voz se quebró. Soy tu papá. Y voy a amarte cada día de tu vida. Sofía abrió los ojos, mirándolo directamente. Y Leonardo se rompió completamente. Lloró. El hombre más peligroso de la ciudad lloró sosteniendo a su hija. Gracias, susurró, mirándome. Gracias por darme esto. Por darme una familia. Por darme un propósito. Gracias por amarme lo suficiente para cambiar. No cambié. Solo me convertí en quien siempre debí ser. Esa noche, los tres dormimos juntos en la habitación del hospital. Leonardo en la silla a mi lado. Sofía en mi pecho. Yo exhausto pero más feliz de lo que nunca había estado. Y supe que este era nuestro final feliz. No perfecto. Nunca sería perfecto. Pero era nuestro. Los primeros meses con Sofía fueron caóticos. Noches sin dormir. Pañales interminables. Llanto que parecía no terminar nunca. Pero Leonardo estuvo ahí para todo. Se levantaba en las madrugadas. Cambiaba pañales con la misma precisión con la que antes lanzaba golpes. Arrullaba a Sofía con canciones desafinadas que de alguna forma la calmaban. Eres un desastre cantando, le dije una noche, observándolo mecerla. Pero funciona. Sí. Sí funciona. Un día, 6 meses después del nacimiento de Sofía, estábamos en el parque. Leonardo empujaba la carriola mientras yo caminaba a su lado. Una familia normal. Haciendo cosas normales. De repente, un grupo de hombres se acercó. Reconocí a algunos de las peleas viejas. Me tensé. Leonardo se puso frente a la carriola instintivamente. Navarro, dijo el líder, un alfa que había peleado contra Leonardo años atrás. ¿Qué quieres, Dimitri? Solo saludar. Miró a Sofía. Así que es verdad. El titán se retiró. Encontré algo mejor que pelear. Te volviste suave. Me volví feliz. Hay una diferencia. Dimitri lo estudió por un largo momento. Bien por ti, hombre. De verdad. Extendió la mano.
No todos tenemos la suerte de salir. Leonardo la estrechó. Nunca es tarde para intentarlo. Tal vez. Se alejó. Cuiden a esa bebé. Lo haremos. Cuando se fueron, solté el aire que había contenido. Pensé que habría problemas. El viejo Leonardo habría buscado problemas. Me besó. Pero ya no soy ese hombre. No. Eres algo mejor. Esa noche, después de acostar a Sofía, nos sentamos en el balcón. ¿Te arrepientes? Pregunté. ¿De dejar todo? ¿De cambiar tu vida? Ni un segundo. Tomó mi mano. Sael, antes de ti, solo existía. Sobrevivía. Pero no vivía. Tú me diste una razón para vivir. Sofía me dio un propósito. Te amo. Te amo. Más de lo que las palabras pueden expresar. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es el siguiente paso? Vivir. Criar a nuestra hija. Envejecer juntos. Sonrió. Tal vez darle un hermano o hermana a Sofía. ¿Estás loco? Apenas sobrevivo con uno. Está bien. Tal vez esperamos unos años. Unos muchos años. Reímos. Y en ese momento, mirando la ciudad que nos había dado tanto dolor pero también tanto amor, supe que había llegado a casa. No un lugar físico. Sino a él. Leonardo era mi hogar. Sofía era nuestra familia. Y juntos, éramos inquebrantables. El alfa más poderoso había sido completamente sometido. No por fuerza. Sino por amor. Y eso era más poderoso que cualquier golpe que pudiera dar.